Hoy te traemos 1899, una serie que nos narra la historia de un grupo de inmigrantes que saldrán del viejo continente rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, cuando descubren otro barco de inmigrantes a la deriva, su esperanzador viaje dará un giro inesperado y se convertirá en una auténtica pesadilla, porque el pasado de cada pasajero se unirá a través de una complicada red de secretos. Hoy en Operación Cinéfila, 1899. Al principio conocemos a la doctora Moira Franklin, quien está teniendo una pesadilla donde le reclamaba a su padre por saber en dónde se encuentra su hermano, pero unos tipos se la llevaban sin que ella pueda hacer nada. Al despertar, por el periódico nos enteramos que el barco Prometeo está perdido en el mar y no aparece después de 4 meses. Moira se encuentra viajando en el barco Cerbero rumbo a Nueva York a petición de su hermano, quien mediante una carta le confiesa que ha descubierto lo que hizo su padre y le pide no confiar en nadie. En el barco, pasajeros de distintas partes del mundo se encuentran desayunando. Clemens, junto a su esposo, se pregunta qué habrá pasado con el Prometeo y no se siente segura viajando en un barco de la misma compañía. Su esposo, que no le presta atención, se encuentra viendo a una chica al parecer con orígenes asiáticos. Por otro lado, tenemos a Ángel, quien alza la voz en medio de todos sin importar sus opiniones. Él se encuentra viajando junto a su hermano sacerdote. La señorita Franklin tiene una plática sobre medicina y su labor con la señora Wilson, una persona misteriosa que cree que todos los pasajeros están huyendo de su pasado. El desayuno se interrumpe por un tipo llamado Crester que solicita a un doctor ya que su hermana necesita ayuda. Moira, que es doctora, muestra compasión y le brinda su ayuda con su hermana que se encuentra embarazada. En la zona baja, un tipo que al parecer se ha infiltrado sale de en medio de todo el carbón. Él, con sumo cuidado, toma la ropa de uno de los trabajadores de las calderas para poder pasar desapercibido. La tripulación del barco recibe un telegrama que al parecer es del Prometeo, el barco perdido. La transmisión solo envía las coordenadas de su ubicación, mismo que es corroborado por el capitán del barco, quien cree que es extraño que estén al sur, ya que la corriente los tuvo que llevar al norte. Al ver que están a solo 7 horas de su ubicación, ordena inmediatamente cambiar de curso y dirigirse hacia el barco. Tras esto, la señorita Franklin quiere saber si encontraron al Prometeo y le pregunta al capitán si cree que aún hay alguien con vida. Aquí nos enteramos que el capitán tiene una carta muy similar a la de la doctora, en donde en la parte delantera hay una frase escrita que dice: "Lo que está perdido se encontrará". El capitán les informa a los pasajeros que cambiaron de rumbo para poder rescatar al Prometeo, pero los pasajeros están en desacuerdo porque les tomará más tiempo en llegar a su destino. Esto no parece interesarle al capitán, que solo se va del lugar. Oleg, un carbonero polaco, se encuentra con Jerome, el tipo infiltrado en las calderas que está vestido como si fuese parte de la tripulación. Al encontrar el Prometeo, la tripulación le pide al capitán regresar y cuando tengan contacto deberían dar la ubicación a la compañía para que ellos vean qué hacer, pero el capitán no quiere dar marcha atrás. Deja a cargo a uno de ellos y se lleva con él a 3 personas de su tripulación. La señorita Franklin también se suma, con el pretexto de que podrían necesitar un doctor. El hermano de Ángel también los acompañará, ya que este es un sacerdote, y el capitán decide llevarse también a Oleg y Jerome. Cuando llegan al Prometeo, la tripulación del Cerbero se da cuenta que la transmisión que enviaba el telégrafo desde el barco perdido se detuvo, por lo que creen que tal vez ya los vieron. Dentro del Prometeo empiezan a buscar, pero ven que no hay rastro de nadie y solo ven las cosas deshechas. También se percatan que el telégrafo del barco está destruido, por lo que no saben cómo enviaron la señal. En el Cerbero, un tipo ingresa al barco que al parecer llegó nadando desde el Prometeo. Tras seguir buscando a los pasajeros en el barco perdido, Moira descubre un bicho que al seguirlo hace que encuentren a un niño encerrado. Este no menciona ni una sola palabra y solo le muestra a la señorita Franklin un objeto con forma piramidal. En el Cerbero, el tipo que subió nadando saca un bicho muy parecido al que encontró Moira. Este lo mete debajo de una puerta y enseguida puede ingresar a la habitación número 1013. Al día siguiente, el capitán tiene una pesadilla en donde vemos cómo su casa junto a sus hijas es consumida por el fuego, misma que nos enteramos después que fue causado por su propia esposa, y ella junto a sus 3 hijas murieron. El capitán, al despertar, se topa con un par de sorpresas. La primera, que la compañía envía un mensaje en la que solo dice hundir barco. La segunda, que todas las brújulas a bordo están mal y se encuentran desorientadas. Tras esto, la tripulación junto al capitán están muy asustados
asustados y preocupados. Mora encuentra al tipo que subió al barco tratando de abrir su habitación, mismo que se excusa mencionando que escuchó a alguien llorando dentro. Este se presenta como Daniel Solas y que es su vecino de al lado. A Franklin le parece conocido, pero él no cree lo mismo. El niño del Prometeo se encuentra vigilado por la señorita Franklin. Ella trata de que él responda a todas sus interrogantes, pero este no le dice nada y solo le da el objeto piramidal. Jerome, por su lado, deja una medalla en la habitación de Clemens y su esposo. Por poco es descubierto por la señora, pero al final logra su cometido. El capitán del barco empieza a tener alucinaciones con sus hijas y su esposa, en donde en un momento logra ver cómo una de ellas es consumida por el fuego. En la habitación él también ve al mismo bicho que Franklin vio en el Prometeo, mismo que le muestra un camino para salir, descubriendo que hay una escalera que da con su habitación en el barco. El capitán, muy confundido, nota que en la tapa que da a la escalera tiene una marca de un triángulo, algo que estamos comenzando a ver muy seguido. Mora nota que el niño tiene una marca detrás del oído, misma que es parecida al que vio el capitán. El niño le toma inmediatamente de la mano y en ese momento el capitán ingresa muy desesperado y toma al niño agresivamente tratando de que éste le dé respuestas del Prometeo, pero no recibe respuesta alguna y solo asusta al niño. El capitán le confiesa a Franklin que después de ingresar al Prometeo está teniendo alucinaciones y cree que el niño puede saber algo. Él cada vez más se está volviendo loco. La tripulación del barco atrapa a Jerome tras saber que este es un infiltrado y ha robado un uniforme. Después nos enteramos que el hermano de Ángel no es su hermano y tampoco es cura. Ellos se están ocultando de esta forma porque ambos tienen una relación. La señorita Franklin le confiesa al niño que está buscando a su hermano que desapareció hace 4 meses y cree que estuvo en el Prometeo. Ella sabe que no está muerto porque recibió una carta de él y tiene el mismo símbolo que el niño tiene en la cabeza. Daniel, con ayuda de su bicho, trae a la hermana menor de Crester y después nos enteraríamos que la niña está muerta. El capitán informa a los pasajeros que ha decidido volver y remolcar al Prometeo de vuelta a Europa, porque el Cerbero no tiene suficiente carbón para remolcarlo hasta su destino. Los pasajeros están en contra de dicha decisión y creen que no puede tomar decisiones en contra de los demás. Al capitán no le interesa nada y solo les menciona que ya tomó la decisión. Franklin cree que es una locura y el capitán le confiesa que hay algo malo con el Prometeo y la compañía intenta ocultarlo. También le muestra la carta que le llegó y cree que alguien quería que encontrara el barco. Franklin, al verla, se queda muy sorprendida porque es muy parecida a la carta que le llegó de su hermano. La tripulación está en contra de la decisión del capitán y creen que deben hacer lo que la compañía ordenó, hundir el barco. También se dan con la sorpresa de que reciben una nota con triángulos. Al parecer este es un código. Daniel, por su lado, saca una foto en donde vemos que es la señorita Franklin. La tripulación encuentra a la hermana de Crester muerta y el capitán queda muy consternado. Tras investigar un poco, se dan cuenta que la niña no tiene ninguna lesión y ha muerto por causas naturales. Ahora la tripulación tiene un problema mayor. Tienen que detenerse porque de un momento a otro hay mucha niebla y no pueden ver nada, y tampoco tienen a disposición las brújulas. La tripulación cree que por culpa del capitán, ahora se encuentran varados. El capitán le confiesa a Franklin que encontró un listón que le pertenece a su hija muerta en el Prometeo. No sabe cómo es posible todo lo que le está pasando, pero sí que la compañía lo está ocultando, por lo que ambos deciden volver al Prometeo para buscar la bitácora y ver si el capitán anotó algo sobre lo que pasó. En la tercera clase se encuentran preocupados por la niña desaparecida, ya que por órdenes del capitán aún no se enteran que la hermana de Crester está muerta. La tripulación no está de acuerdo con que el capitán regrese al Prometeo, pero a pesar de todo, este vuelve al barco perdido. Uno de ellos ingresa el código que obtuvo con símbolos triangulares, accionando de alguna forma algo dentro del barco. Ahora la que tiene visiones es la chica de orígenes asiáticos de nombre Linji, quien por accidente mató a su mejor amiga, quien tenía una ropa con el mismo símbolo triangular que estamos viendo constantemente. Ella va a tener que prostituirse para poder ocultar su secreto. Después de tener una discusión con su madre, ella escapa y Oleg le ayuda a esconderse por un tiempo. Tove, la hermana embarazada de Crester, se entera que su hermana menor está muerta y pide saber quién lo hizo, pero Franz, uno de los tripulantes del barco, le informa que el doctor confirmó que murió a causas naturales. Por su lado, Crester, mientras
buscaba a su hermana, se topa con Ángel, con quien tiene un encuentro privado en medio de las rejas que los dividen. El niño es visitado por Daniel, al quien al parecer conoce, y toma su bicho como si también fuera de él. Daniel le pregunta si encontró lo que buscaba y el niño le dice que no. En el Prometeo se dan cuenta que también hay una escalera muy parecida a la que hay en el otro barco. El capitán descubre en las calderas la lista de pasajeros de dicho barco. Ahí lee que el nombre de la señorita Franklin está escrito, pero no dice nada y prefiere ocultárselo, quedándose muy consternado. Nos enteramos que el esposo de Clement también tiene una carta parecida a la del capitán y la señorita Franklin. Este va a la habitación de Linji, por quien pagó mucho dinero para que se pueda acostar con ella. Aquí notamos que la señora Wilson también tiene una carta. El tipo no quiere hacer nada con la chica y solo quiere estar ahí porque sabe que tendrá un ataque y menciona que esto solo durará un poco. Tras ver que hay más personas muertas con las mismas causas que la niña murió, Franz toma la iniciativa de armar un motín, junta todas las armas y con los de tercera clase harán que el barco retome el rumbo. Toman al capitán y le informan que no regresarán a Europa. Daniel por su lado tiene una especie de control remoto que hace que accione algo dentro del Prometeo y con ello hace que el barco Cerbero desaparezca. Franz ordena a Jerome y Oleg tirar todos los cuerpos muertos al mar para que nadie se entere que murieron. La tripulación se da cuenta que el Prometeo ya no está, a pesar de que lo buscaron por todos lados. Incluso sus brújulas han cambiado de posición. La tripulación cree que tal vez los que han desaparecido son ellos y no el Prometeo. Franz, a pesar de todo, ordena que vayan hacia el este a máxima potencia. En tercera clase creen que el niño es el causante de que todas las personas hayan muerto, por lo que deciden ir tras de él para poder matarlo. El esposo de Clemens, Lucien, le confiesa que toma un medicamento porque tiene convulsiones debido a una enfermedad, algo que ella no lo sabía antes de que se casaran. Aquí su esposo encuentra la medalla que Jerome le dejó y entra en pánico. Clemens le menciona que ella lo puso ahí porque pensaba que era de él. Su molestia hace que Lucien golpea a su esposa contra la pared, dejándola con mucho miedo. La gente ingresa a la habitación de Franklin, pero no encuentran al niño. Tras interrogarla, ella no responde porque en verdad no lo sabe. Ella es encerrada en su cuarto y se da cuenta que el niño se escondió en la escalera que también hay debajo de su cama. Jerome logra escapar con ayuda de Oleg. Aquí ahora Jerome es el que empieza a tener alucinaciones. Él se mete al cuarto de Clemens y ella decide ayudarlo en lo que pueda. Franklin, tras intentar manipular para abrir su puerta, el niño decide ayudarla y saca su bicho y hace que este abra la puerta. Franklin se queda muy sorprendida y el niño pide que vaya con él, siguiendo al bicho que los guiará en el camino. El capitán logra escapar y junto al sacerdote, Jerome y Clemens irán a buscar un bote salvavidas para ir hacia el Prometeo y tratar de pedir ayuda. El bicho lleva al niño y a Franklin hacia donde se encuentra el capitán. Él le pide explicaciones a la chica tras creer que ella tiene algo que ver con todo, ya que ella está en la lista del otro barco. Pero ese momento es interrumpido por la gente que busca al niño pidiendo que se lo entreguen. Ella no quiere hacerlo, pero el mismo niño se entrega hacia ellos. A Jerome le dan un disparo porque quiso reaccionar y aquí él empieza a alucinar. Aquí nos enteramos que conoció a Lucien y él era su amigo, pero en medio de una batalla, este lo traicionó y lo dejó encerrado, dejándole consigo la medalla que Jerome le llevó al barco. Este reacciona ya que la bala solo le dio en el brazo. Él ayuda a liberar a todos los que encerraron y les confiesa que ha pasado de todo para tratar de subir al barco y no va a morir. Todos juntos van y tratan de impedir que no echen al mar al niño. En medio de una gran batalla entre todos, la mamá de Crester toma al niño y lo lanza sin que éste haga nada. Franklin trata de ayudarlo, pero ella llega muy tarde. Lucien descubre a su esposa junto a Jerome y tras amenazarlo se lleva muy molesto a Clemens. Él le pregunta qué hacía con él y también le menciona que no le crea nada de lo que le diga. Después de todo, mientras se curaban las heridas tras la pelea, el capitán le vuelve a pedir explicaciones a Franklin y le confiesa que su nombre está en la lista de pasajeros del Prometeo. Aquí se dan con la sorpresa de que el niño sale de los cajones del bar, dejando a todos muy sorprendidos. Este, al pararse, va directamente en Franklin y le da un gran abrazo, dejándola muy consternada.
Vemos a Franklin despertar en un sitio desconocido. Ella le grita a su padre que su hermano descubrió todo lo que hace. Unos hombres la amarran a una silla y después de inyectarla, esta despierta en el barco. Ahí se da cuenta que encerraron al niño. Ella quiere ayudarlo, pero el capitán le pide explicaciones del por qué su nombre estaba en la lista del Prometeo. Entre tanto, Franz le asegura a su gente que aún tiene el control del barco, por lo que pueden continuar con su rumbo. Tobe decide unirse al grupo del capitán. Ya estando ahí, todos se distraen con su presencia. Franklin, al querer aprovechar en sacar al niño, es atacada por la gente con disparos. En ese instante, vemos que se crea un campo de protección y se detiene el tiempo. Al parecer, todo esto lo hizo el niño para salvarla. Ella le pide explicaciones, pero él sigue sin decirle nada. Las personas del barco parecen estar hipnotizadas y caminan de un lado hacia el otro, pero no son todos, ya que algunos están como si nada. Las personas se lanzan al mar sin ninguna razón. Franklin le pide explicaciones al niño de lo que está pasando y este le escribe en una hoja que lo están escuchando y le dice que debe preguntarle al creador. Franklin sigue al niño por la escalera secreta dentro del barco. Este la lleva al lugar que estaba en sus pensamientos. Daniel también ingresa por el mismo lugar, pero este, a diferencia del niño, abre el pasaje con un pequeño equipo. Ya estando en el lugar, Daniel se encuentra con el niño, a quien le pregunta si trajo a Franklin y este le responde que ella aún no lo recuerda. Daniel, antes de irse, le pide que se quede ahí mientras él hará lo posible para que el barco no se hunda. Las personas empiezan a atarse ya que notan que el quedarse hipnotizado está haciendo efecto en todos. Franklin llega hasta una casa vacía. Tras discutir con su padre, nuevamente es atada a una silla donde la inyectan y hace que despierte en su cama. Al encontrarse con el capitán, ella le revela que su padre es el dueño de la compañía que compró los barcos y cree que todo es parte de un experimento. Al ver el bicho que el niño tenía, esta lo utiliza para mostrarle el pasaje al capitán. Esto los lleva a una casa abandonada que el capitán inmediatamente reconoce ya que es su casa. Franklin le dice que la trampilla por donde ingresaron no es la única, ya que en su habitación también hay una. Ya de vuelta al barco, Franklin sigue sin recordar su pasado. Ahí el capitán le enseña un papel que indica que él era el capitán del Prometeo. Con los ajustes que hace Daniel en el barco, la gente vuelve a la normalidad. Todos los que sobreviven se reúnen y leen una orden que indica hundir el barco en donde están. Por otro lado, vemos que el padre de Franklin recibe un aviso del proyecto Cerbero y este, como respuesta, manda decir que no hay mucho tiempo y que tienen que traerle al niño. El capitán pide calma a todos y da instrucciones para llegar lo más pronto a tierra y puedan quedarse con vida. Se dividen en grupo para hacer diferentes labores. Franklin y el capitán van en busca del niño, mientras que las mujeres buscan a más sobrevivientes y el resto se encargará de encender las calderas del barco. Mientras se dirigían a las calderas, estos se topan con un objeto extraño que se está extendiendo por todo el barco. Daniel les pide que eviten tocarlo. Parece ser que él sabe lo que está pasando. Franklin y el capitán se meten por la trampilla que está en el cuarto de ella. Después de ingresar, aparecen en el lugar donde Franklin creció. Daniel, al ver la trampilla abierta, va detrás de ellos. Durante su revisión en el lugar, Franklin y el capitán descubren que detrás de las ventanas hay partes del barco. Tobe, al seguir al fantasma de su hermano y entrar por una puerta, empieza a recordar episodios de su pasado. Al buscar en los camarotes donde dormía, voltea a un hombre que se parecía a su hermano. Vemos en sus recuerdos que Tobe es violada y en su defensa mata al tipo que la lastimó. En consecuencia a la violación, ella queda embarazada. Entre tanto, los encargados de la caldera logran encenderlo y de esa manera se restaura la energía en el barco. El padre de Franklin es visitado por el hombre que trabaja para él, a quien le vuelve a exigir que busque al niño y traiga la pirámide que éste posee. Daniel, después de pelear con el capitán y mandarlo a otro lugar, le confiesa a Franklin que es su esposo, pero ella no cree nada de lo que le dice y lo termina encerrando. Muy furiosa, lanza una pistola por su enojo. Con la ruptura que ocasiona la pistola, descubre otra parte del barco. Todo ello es visto por su padre, quien los puede observar desde el lugar en donde se encuentra. Mientras tanto, el capitán, al regresar por una de las trampillas, aparece en el Prometeo. Ahí es donde se da cuenta que hay más barcos varados en donde está. Ahora vemos a Franklin pasar momentos junto a Daniel. Después de colocarse una bata e irse del lugar, Daniel va tras ella y solo encuentra su bata en el suelo. Al despertar se da cuenta que sigue encerrado y por más que le suplica a Franklin, ella lo deja ahí. Todos están asustados ya que no saben dirigir el barco y necesitan encontrar al capitán. Daniel idea un plan para salir del lugar, metiéndose por una parte del barco. Franklin, al saber que el capitán no regresó, ingresa por la trampilla hasta la casa de este, pero solo se encuentra con una mujer que repite lo mismo como una robot. Daniel, mientras buscaba la salida, aparece en diferentes lugares
llaves. Todo ello mientras el padre de Franklin lo ve. Franklin ingresa por una trampilla donde encuentra su foto. Al estar dentro, se da cuenta que Daniel le dijo la verdad, que es su esposo, pero lo que no le dijo es que el niño que tiene la pirámide es su hijo. Daniel encuentra al niño, quien pregunta por su madre. Este le dice que irá a buscarla. Antes de irse, el niño le entrega un anillo. El ayudante del padre de Franklin ya sabe dónde está el niño, así que se lo comunica a su jefe. Daniel, al volver al barco, se da cuenta que su esposa ingresó por la trampilla de su habitación. Ahí se encuentra con ella, a quien le menciona que lamenta que se haya enterado de esa manera. Le dice que el hijo que tuvieron se llama Elliot, pero por más intentos que haga, Franklin no recuerda nada. Daniel también le cuenta que todo es una simulación y que la sacará del lugar antes que todo se reinicie. Faltando 20 minutos para que todo finalice, el padre de Franklin ya sabe dónde está su nieto. Daniel y su esposa vuelven al barco y este le da instrucciones para que salga antes que se reinicie la simulación. Ella se da cuenta que tiene una llave en su collar, el cual es necesario para que pueda escapar. Este le cuenta que ya ha habido 12 simulaciones antes y que todos los barcos están varados, pero esta vez será diferente y antes de irse tiene que buscar a su hijo. En el barco poco a poco van muriendo los que quedan. Oleg pierde la vida por intentar salvar a su amada. Lucien, el esposo de Clemens, muere por no tener sus medicinas. Ángel muere tras ser aplastado y Franz da la vida para que Tove se salve. Los padres de ella también se resignan y mueren juntos. Elliot es retenido por su abuelo. Este le pide a su hija que entregue la llave a cambio de su hijo. Daniel le dice a su esposa que arreglará todo y se va dejándola sola. Cuando el padre de Franklin abre la pirámide, nos damos cuenta que esta necesita de una llave, la misma que le pidió a su hija. El tiempo ha finalizado y todo se reinicia. Ahora vemos al capitán observar cómo desde un remolino sale el barco Cerbero con todos los sobrevivientes que quedaron, entre ellos la señorita Franklin. Elliot está reunido con su madre. Ella le pide dejar ir a su animalito para que sea libre y ambos terminan dándose un abrazo. Esto no dura mucho, ya que Elliot despierta de su sueño. Su abuelo le muestra dónde está su madre, diciéndole que lo engañó y que es la única que los puede sacar a todos de donde están. Franklin se reencuentra con el capitán, contándole que tiene una familia, pero sigue sin recordar. Al resto de personas les dice que su padre es dueño de la compañía y que el mundo donde están es una simulación. Después de haber dicho ello, ya nadie le cree y se van por su cuenta para intentar salir del barco. Solo se queda con el capitán y junto a él ingresan a la trampilla que sigue abierta. Ya dentro del lugar, después de romper una de las paredes, ambos ingresan por los cables de un barco. Mientras tanto, Daniel sigue haciendo su mayor esfuerzo para lograr encender el barco. Elliot es llevado por su abuelo hasta la CIA, donde varias veces vimos a Franklin. Antes de inyectarlo, le dice que no es la prisión de su madre, sino la de él. Tras la inyección, vemos que Elliot tiene recuerdos donde ve a sus padres. Escuchamos a Daniel decirle a Franklin que lo tiene que dejar ir, pero ella le inyecta una nueva sustancia. Al despertar, su abuelo le menciona que está atrapado en la simulación para que su madre lo mantenga con vida, pero él no le cree nada de lo que le dice. Las personas, al intentar escapar, son rodeados por los objetos que crecen dentro del barco, pero esta vez su crecimiento es más rápido y termina separándolos a todos. La señorita Franklin y el capitán aparecen en el lugar que antes vivía Tove y su familia. El resto de sobrevivientes también se trasladan a lugares diferentes mientras escapaban de los objetos. El abuelo de Elliot, al darse cuenta que Daniel hackeó su sistema, le pide a su ayudante que encuentre a su hija. La gente, tras oír voces de sus familiares, vuelven al barco. Franklin sigue buscando la oficina de su padre. El ayudante, después de conseguir la llave, desmaya al capitán y se lleva a Franklin. Al encontrarse con su padre, ella le pide que pare con todo. Este le coloca nuevamente en la CIA, donde le revela que ella es la creadora y diseñadora de todo el juego junto a su esposo, y para que vuelva a olvidar todo, es inyectada nuevamente. El padre de Franklin, al introducir la llave en la pirámide, se da cuenta que la clave ha sido cambiada, y por ende, toda la simulación se ha dañado. Vemos que todo empieza a desaparecer. Franklin despierta en el lugar que creció. Ahí se reencuentra con su esposo, quien le dice que todo funcionó y que la simulación en donde están es su hogar, que la pirámide que tiene su padre es falso, enterándose así que su hermano es el que está detrás de todo y no su padre como ella pensaba, pero para detenerlo necesita despertar. Al colocar el anillo en la pirámide, vemos que Franklin despierta en una máquina y ve a varias personas conectadas, entre ellos a los sobrevivientes. Al ver por una de las ventanas, se da cuenta que está en el espacio. Segundos después, vemos que recibe un mensaje de su hermano dándole la bienvenida a la realidad. Y así finaliza 1899. Cuéntame en los comentarios del 1 al 10 con cuánto calificas a esta nueva serie y si crees que esta supera o está al nivel de Dark. Por aquí te dejamos otro resumen
resúmenes que también te pueden gustar. Mi nombre es Michael, nos vemos.